¿Qué tal, amigos? Aquí estamos listos ya para un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Usted ya sabe, mucha información del mundo agrícola y usted también sabe www.agendaagricola.cl para que esté en contacto con nosotros, así como el WhatsApp más 569-8420-0418. Aquí comienza Agenda Agrícola en TV+. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SNA, el futuro se cultiva. Que se fue la niña, que viene el niño. La verdad que los pronósticos que ya he estado revisando, leyendo para el trimestre abril-junio en la zona central no son buenos. Se habla de lluvias bajo lo normal. Más importante también aún, acumulación de nieve bajo lo normal. Ojalá no sea así, porque estamos a la expectativa justamente de que se instale con fuerza esa corriente del Niño y podamos tener un invierno abundante en lluvia, abundante en nieve. Mientras tanto, por supuesto, acudir al agua. Y mientras tanto, usted vea los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, conocemos la normativa relacionada con las parcelaciones rurales que busca mantener el uso de suelo para fines agrícolas, productividad y manejo de un cultivo noble y altamente sensible a las condiciones climáticas, el almendro. ¿Tendrán menos forraje los animales para este invierno? Revisamos la condición del crecimiento de las praderas junto a un experto. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Vamos, niños, ya queda poco. Mamá, paremos que yo tengo hambre. Sí, yo también tengo hambre. Sí, paremos a comer. Ensaladas Lista Dole. Una pausa rica y saludable para disfrutar donde y cuando quieras. Encuéntralas en supermercados y deliverydole.cl. Vive sano, vive Dole. Para que en el fondo desarrollemos la agricultura, ANASAC ha sido súper importante para nosotros. El año pasado hicimos Digital Farming para el corteo de frutos en Florida allá. Tenemos dentro de nuestro sistema productivo un huerto orgánico y ANASAC ha tenido esa innovación tecnológica. Siempre está en la búsqueda de apoyar finalmente en innovaciones al agricultor. En el conocimiento que compartimos hoy, ya están creciendo los frutos del mañana. ANASAC, impulsando un mejor futuro. Lo Valledor, el principal mercado hortofrutícola del país, los invita a que lo conozcan. Es sin duda un lugar de encuentro para los pequeños y medianos agricultores de todo Chile, que con sus camiones cargados confluyen día a día con sus productos recién cosechados. Miramos al 2020 con la fuerza de un mercado que se moderniza para responder a la mesa de los chilenos con productos frescos, económicos y saludables. Así es Lo Valledor, el primer parque agroalimentario del país, el Mercado de Chile. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Usted ya sabe, para que una manzana, un vaso de leche o una lechuga lleguen a su mesa se requiere de muchas personas trabajando unidas. Chile necesita lo mismo. Ese es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Cuando sembramos unidad, cosechamos participación. Cuando sembramos diálogo, cosechamos confianza. Cuando sembramos compromiso, cosechamos unión. SNA. Cultivemos el futuro. Ya saben, entonces, cultivemos el futuro. Bueno, hace algunos meses el Ministerio de Agricultura, preocupado por un aumento importantísimo en los loteos, todo de 5.000 metros, a través de un decreto, el Servicio Agrícola Ganadero hizo un dictamen para regularizar esto, y la verdad que generó francamente, que se detuviera definitivamente todo ese proceso. Para entender qué es, qué se puede, qué no se puede, cuáles son las cosas que, si usted quiere comprar algo, debe fijarse. Si usted quiere lotear también debe fijarse. Bueno, vamos a conversar con un experto que ya lo tuvimos hace algunas semanas aquí hablando justamente del Código de Agua, y ahora vamos a hablar sobre este tema. Me refiero a José Manuel Tagle, abogado socio y fundador de Tagle Abogados. José Manuel, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. José Manuel, para que quede claro entonces al público, ¿qué es estos loteos en el mundo rural? ¿A qué nos referimos? ¿Es algo legal? ¿Se puede hacer? A ver, efectivamente, está muy en boga este tema, sí se puede hacer, hay normas legales que regulan la forma en cómo se debe hacer, y tal como introducías tú, a propósito de una circular que emitió el Ministerio de Agricultura, se limitó mucho la forma en cómo hacer estos loteos. Y aquí vamos a ir desarrollando un poco la idea, los detalles. ¿Qué dice la ley entonces, José Manuel? En el fondo, vamos rápidamente. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer, fondo, en estos loteos rurales? Efectivamente. A ver, director, está principalmente regulado por el artículo 55, en donde la regla general, donde el rayado de cancha aquí, establece que hay una prohibición general de subdividir y construir con fines ajenos a la agricultura, salvo excepciones muy, pero muy específicas. Si seguimos a la slide siguiente, vamos a poder ver... Entonces, cuando yo puedo subdividir mi propiedad, mi campo, mi predio, en parcelas de 5.000 metros, pero que tienen que tener foco agrícola. O sea, quien compra es para tener una explotación agrícola también. Bueno, además del artículo 55, hay otras normativas muy importantes también que no alcanzamos a revisarlas para no aburrir, pero el artículo 55 es tremendamente claro y dice que en los predios que no son urbanos, en los predios rurales, no se puede subdividir ni levantar calles, ni levantar poblaciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores. Ahí nos dan el secreto, la llave, digamos. Entonces, José Manuel, si yo me voy a una parcela a 5.000 metros, yo vivo en el mundo urbano, me voy a una parcela a 5.000 metros, ¿voy a qué? ¿Voy a entonces a poder construir una casa? Exactamente. Pero además también el resto del terreno, que es bastante grande por lo demás, tengo una exigencia de producir agricultura. Esa es la pregunta del millón, porque efectivamente uno tiene la obligación de mantener el fin agrícola de esa propiedad, no lo puedo cambiar. ¿Pero estoy obligado a eso? Está obligado a mantener el fin agrícola. Ahora, ¿qué es? Si pasamos a la slide siguiente, la pregunta del millón es ¿qué es o qué significa mantener el fin o el propósito agrícola de una propiedad de 5.000 metros? ¿Es plantar un árbol, un ciruelo y cosechar ciruelas todas las temporadas? ¿Para autoconsumo? Claro, o una hilera de 10 ciruelos y más una parra, más un naranjo. No está definido. Entonces, a través de esa vía, los distintos dueños o desarrolladores de estos proyectos se han valido de ella para desarrollar sus proyectos. Con el compromiso de mantener el fin agrícola. Sí, acá es bastante detallado, pero indicamos en el fondo cuáles son las excepciones, las que recién comentábamos, que nos permiten construir viviendas o subdivisiones hasta 5.000 metros en terrenos agrícolas. Y en la práctica, lo sé que yo pienso, José Manuel, digo, bueno, una parcela de 5.000 metros, es cierto, es una superficie bastante grande, pero pensar que eso va a mantener una explotación agrícola comercial es un poquito iluso. Es discutible, efectivamente es discutible. Si avanzamos, por favor, en la slide siguiente. A ver, tal como te comentaba a ti,
los loteos, como comúnmente se llaman, operaban sobre la base de esta llave que nos daba el artículo 55, que autoriza excepcionalmente al dueño del terreno a construir su vivienda, y la otra gran norma del decreto ley 3.516, que autoriza subdividir libremente las áreas rurales hasta 5.000 metros. Sigamos a la slide siguiente, por favor. ¿Y qué, perdona? Perdón, dale. El Estado identificó un problema. Eso te iba a decir. En mi modesta opinión, identificó el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola de Ganado? ¿Por qué reacciona? Se dieron cuenta que en el fondo, con estas dos llaves, en el fondo, los dueños de terreno, desarrolladores de proyectos, estaban generando núcleos urbanos al margen de los planos reguladores comunales o de la planificación territorial. ¿Cuál es el problema? En la práctica es que el Estado, digamos, planifica previamente cómo va a ir creciendo armónicamente una ciudad, o un pueblo, o una comuna, digamos, desde la perspectiva urbana, y de repente aparece un dueño de un campo 50 kilómetros alejado de la ciudad o de la comuna o el núcleo urbano, y genera un loteo de 400 casas, por ejemplo, o 400 sitios. Entonces, efectivamente, el Estado dijo, oye, acá hay un problema. Yo tengo que llegar con el camión de la basura a buscar la seguridad, la luz, alcantarillado, bomberos si es que hay alguna emergencia. Entonces, se empezó a desordenar un poco el mapa y, de cierta manera, el Estado está en lo correcto. Hay que regularlo correctamente. Entonces, lo más delicado es la forma en la que el Estado, el Poder Ejecutivo, decidió abordar esto y tratar de solucionarlo. Vía un decreto. Exacto. Si pasamos a la slide siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que hizo? Identificó este problema que yo concuerdo existe y se debe regular, pero lo hizo a través de un oficio ordinario en donde el Ministerio de Agricultura le ordenó al SAG que en todos aquellos casos que le soliciten una subdivisión al SAG, en la primera entidad, cuando uno quiere hacer una subdivisión, va y le dice, señor SAG, por favor apruébeme estos planos de subdivisión. Que observara que el proyecto podría significar un cambio del destino de uso de suelo, como en la realidad serían estos proyectos, tiene que suspender la tramitación y requerir informe a otros organismos, dentro de los cuales está la Seremi de Vivienda. Pero la verdad que los agricultores que estaban haciendo esta subdivisión o los desarrolladores estaban en su derecho, es parte de la ley. Por tanto, bueno, ahí de hecho se ha generado todo un tema judicial, jurídico, demandas van, demandas vienen, en el fondo, a los directores regionales del SAC. Sí, ha sido un tema realmente delicado, porque tal como dices, en el fondo todos estos desarrolladores de proyectos, los dueños de sus propios campos que han querido subdividir porque el negocio no anduvo como quiso o no tenía suficiente agua para explotarlo y bueno, decidieron desarrollar un proyectito de subdivisión, les cortaron las manos. Ellos tenían un derecho y eran reglas establecidas, jerarquía legal, y el Poder Ejecutivo, por vía de un oficio ordinario, está limitando estos derechos que los propietarios efectivamente tienen. Entonces, de verdad, es un tema tremendamente delicado, se ha judicializado, estamos todos bastante expectantes, incluso la misma Contraloría se ha metido respaldando un poco, en buena medida, el actuar del Ejecutivo en muchos casos, y hoy día vemos, si pasamos a la slide siguiente, por favor, vemos las consecuencias que esto ha tenido para los dueños de estos predios, de los subdivisiones o desarrolladores de proyectos. Algunos conservadores de bienes raíces se opusieron, qué increíble, se opusieron a inscribir efectivamente un contrato de compraventa de uno de los... Es ilegal finalmente. Al menos discutible, profundamente discutible y delicado. Algunas direcciones de obras municipales se han opuesto a dar los permisos de edificación cuando alguien tiene una casa o quiere construir una casa en estos loteos, o incluso se han opuesto a recibir la recepción final de la obra. Mira. Y eso es súper delicado porque, tal como indicamos ahí, muchas personas tienen financiamientos bancarios y esos financiamientos bancarios se gatillan con cumplimiento de hitos. Señor, usted me pide plata o que yo le doy con el conservador, con la recepción final de la obra o antes con la autorización para... José Manuel, entonces, veamos el escenario actual y después fondo mejor el escenario futuro. El actual... ¿De qué se debe preocupar un dueño de predio que quiere hacer un desarrollo, comillas, fondo de loteos? Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir, fondo, que se debe preocupar? Y también,
que se debe preocupar aquel que quiere comprar, que dice, pucha, la verdad que vivir en el mundo rural es tan agradable, me quiero ir allá. ¿De qué se debe preocupar para no meterse en un problema? Exactamente. A ver, hay distintos casos como lo identificas tú. En primer lugar, si yo soy dueño de un campo y estoy pensando en desarrollar un proyecto de subdivisión, yo le recomendaría que en primer lugar se asesore muy bien y empiece cuanto antes a poder hacerlo. Empieza a hacerlo desde ya, porque probablemente se va a demorar bastante. Hoy día el SAC sigue trabando, aunque entiendo que menos, pero sigue trabando mucho estos proyectos. Por lo tanto, hay que tener bastante conocimiento para saber cómo presentar el proyecto, qué características debe tener para que el SAC no lo frene al menos tanto, y tener al tiro en cuenta, en mente, que este proyecto va a demorar más que lo que demoraban hace un año atrás o más. Eso en primer lugar, si es que usted es el dueño de su predio y quiere desarrollar un proyecto, o es el desarrollador de un proyecto que quiere sacar adelante. Perfecto. Va a tomar más tiempo y tienen que asesorarse bien porque hay distintas formas o estrategias que pueden ayudarle a que esto salga más rápido o mejor. Después, si yo están los abogados que pueden ayudar. Claro. Ahora, si yo estoy interesado en comprar una de estas parcelas de 5.000 metros cuadrados, clave, importante, el estudio de títulos. Siempre muy relevante, pero hoy día ha cobrado muchísima más importancia dada esta circunstancia que es bastante delicada. Exigirle entonces al vendedor, oye, exacto, el estudio de títulos está ya resuelto, todo hecho. Tal cual, y que el mismo comprador, él con sus asesores haga un buen estudio de título y también redactar contratos de promesa de compraventa o de compraventa propiamente tal, sujeto al cumplimiento de ciertas circunstancias, ciertos hitos que se deben ir cumpliendo, porque si no el riesgo que asume es bastante. Perfecto. Incluso puede servir también para negociar el precio, pero sí, en los zapatos del comprador es delicado. José Manuel, quiero entonces avanzar porque, dado esta observación que hace el Ministerio de Agricultura, el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero, que en verdad, como dices tú, es al menos delicado, fondo, el camino que siguieron, fue una reacción rápida, pero yo entiendo que se está discutiendo en el Ejecutivo un proyecto de ley, que van a ingresar un proyecto de ley que va a avanzar, fondo, a poder resolver bien esto. ¿Por dónde vas? ¿Tú sabes algo, fondo, cómo va avanzando? Entiendo que quieren aumentar la superficie mínima, pasar de 5.000 metros a 2 hectáreas. Se ha conversado mucho. Hay un proyecto de ley que está durmiendo ahí hace muchos años y siempre en el rubro inmobiliario se dice, no, este año sí que sale. Yo hoy día veo difícil que salga luego algún proyecto de ley aprobado en el Parlamento que aborde este tema. Lo que es clarísimo es que urge un acuerdo político al respecto, porque efectivamente hay un problema. Por una parte que lo identificó bien el Estado, yo concuerdo, pero por otra parte están los derechos de personas que vienen desarrollando proyectos de este tipo, un mismo proyecto muy grande, mucha plata involucrada, grandes recursos hace 20 años y que de repente les cortaron esto. Ellos tienen derechos adquiridos, está la ley en respaldo de ellos y no se puede vía decreto administrativo limitar un derecho que tiene una jerarquía legal. Entonces, vienen cambios, probablemente van a venir no tan ágil como la gente quisiera, lo veo muy difícil, pero esto urge un acuerdo político. Hoy día está totalmente judicializado, era lo último que te quería comentar. Estamos todos con los ojos muy puestos en la Corte de Apelaciones, en donde hay varios recursos de protección interpuestos por los directamente afectados, y vamos a ver cuál es el resultado de eso y un poco estamos expectantes para ver qué es lo que dice la Corte de Apelaciones, que va a ser la que va a solucionar el problema. Hay un elemento, José Manuel, que yo quisiera, fondo, para terminar, fondo, poner ahí, que quiero ver tu opinión. La verdad que, fondo, hoy día también se genera una relación difícil entre el agricultor o los agricultores, más allá del agricultor que hace la subdivisión, sino que los otros agricultores y estos nuevos, comillas, habitantes llegan al mundo rural, en que vienen y la verdad que no quieren ruido, no quieren fumigaciones, no quieren olores, no quieren moscas, no quieren abejas. Y la verdad que eso es parte de la agricultura, o sea, parte del mundo rural, es que efectivamente hay que fumigar, efectivamente hay que cosechar, hay que llevar las abejas para la polinización, etcétera, etcétera, que ese ruido, hay que aplicar guano o tener animales.
Y entonces, fondo, bueno, ¿cómo interactuar una cosa con la otra? Fondo, el peso de la prueba debe estar en el desarrollador más que en el agricultor. Exactamente. Además, hay un tema súper delicado que a mí me da hasta muchas veces pena, porque nacido y criado en el campo, me gusta ver el campo bien explotado, y estos proyectos en algunos casos destruyen unidades agrícolas. Claro. Predios que eran totalmente con un potencial agrícola tremendo, terminan en estos proyectos que muchas veces ni siquiera hacen nada, sino que se subdivide, hacen un camino y se establecen un par de casas, pero ya es una unidad agrícola menos, vale, en un lugar totalmente agrícola o rural, digamos. Y se generan las externalidades que tú dices, y uno dice, bueno, hay que organizar esto, hay que hacer un acuerdo político al respecto. Don José Manuel Tagle, abogado, socio y fundador de Tagle Abogados, sin duda también experto en esta materia, muy importante. Muchísimas gracias, fondo, de un tema que está generando mucho discusión, mucho ruido, mucha chispa, pero importante resolverlo adecuadamente. Muchas gracias, José Manuel, por la posibilidad. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, un gusto como siempre. Encantado. Muy bien, y Empresas CMPC siempre trabajando con las comunidades, está preocupado permanentemente de recuperar justamente espacios naturales y realmente hacer un trabajo importante para generar también productos sustentables y para hacer un aporte al valor natural. Mire. ¿Qué es crear valor natural? Es buscar soluciones inspiradas en la naturaleza para necesidades cotidianas de las personas. En CMPC, en conjunto con comunidades, la ciudadanía, nuestros especialistas y la experiencia acumulada en más de 100 años, creemos que el aporte de valor para el futuro se basa en un desarrollo equilibrado con su entorno, en la preservación de espacios naturales, en la recuperación y respeto de nuestras culturas ancestrales y creación de productos sustentables. Porque eso es crear valor natural. Recuperar juntos especies naturales amenazadas o en peligro. Respetar, valorar y recuperar juntos el pasado con una visión de futuro. Integrar en conjunto tecnología en soluciones y productos amigables con el medio ambiente, que llegan a más de 45 países de todo el mundo. Y así cimentar los pasos de una bioeconomía circular y que también se enfoca en el desarrollo local. En eso creemos las más de 18.000 personas que somos parte de CMPC en América, Europa y Asia. CMPC, porque juntos creamos valor natural. Muy bien, creando valor natural, bien por CMPC. Las praderas son parte de un paisaje maravilloso, sin duda, y en particular en la zona sur de nuestro país. Espectacular. Pero son mucho más que un paisaje maravilloso, por supuesto, no sé, orientado a la alimentación animal, a la sustentabilidad del ecosistema y tantas otras cosas, y por eso son tan importantes cuidarlas, protegerlas, desarrollarlas. De eso vamos a hablar con don Fernando Klein, ingeniero agrónomo y doctor en nutrición animal. Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, buenos días, muy bien, un gusto estar en tu programa nuevamente, así que encantado de poder conversar acerca de la situación de las praderas en el sur. Así es. Fernando, entonces yo hablaba de el paisaje maravilloso que conforma justamente las praderas, con los bosques, etcétera, pero más allá de eso, ¿cuál es la importancia de la pradera orientado con el foco en la alimentación animal? Bueno, en el sur los sistemas son la mayoría de ellos pastoriles, entonces dependemos en gran medida de la alimentación de la producción de los pastos. Yo diría que, bueno, hay dos formas, ¿cierto? Que una es el pastoreo directo, que es el crecimiento, las épocas de crecimiento en que las vacas mayoritariamente son alimentadas de pradera, prácticamente en 2/3 o hasta 80% de su dieta es consumo directo de pasto, en las épocas de primavera, verano, otoño normalmente. Ajá. Y el resto en invierno, ¿cierto? Es forraje conservado de estas mismas praderas. Entonces al final la pradera representa prácticamente la mitad de la alimentación de la vaca como promedio anual. Ahora, Fernando, este es un territorio extenso, amplio, las praderas me refiero. ¿Cómo cuidarlas? Esto es un desafío importante de cuidar esta y justamente dada la importancia que tiene la alimentación de los animales. ¿Cómo cuidar en las praderas para que sean sustentables para toda la época del año? Bueno, básicamente hoy día tenemos un tema muy relevante que es el cambio climático, ¿cierto? Con los aumentos de las temperaturas,
en promedio una reducción de las precipitaciones, lo cual está quitándole longevidad a las praderas y producción, sin duda, digamos. Entonces, la forma de enfrentar esto básicamente es para los productores que han podido hacer la inversión del riego. El regadío tiene una importancia tremenda, prácticamente duplica la producción en los meses de primavera secas y verano respecto a una pradera de secano. Entonces ahí tienes un gran factor y el otro es básicamente apoyarse con cultivos suplementarios que sean más tolerantes a la falta de agua. Perfecto, perfecto. Fernando, y en particular este verano tuvimos sin duda temperaturas récord, realmente muy, muy calurosos. ¿Eso afectó el desarrollo de las praderas durante el verano? Y también, incluso también más importante que eso, o igualmente importante que eso, ¿afecta la provisión de ese forraje conservado para el invierno? Mira, hubo una situación quizás cuando hablamos de forraje conservado es importante analizar lo que pasó en la primavera anterior. Te fijas que es cuando se produce el excedente de pasto para conservar para el invierno siguiente. Entonces, básicamente sí tuvimos una primavera que tardó más en llegar. Yo diría que hubo menos temperatura en septiembre y hasta en octubre, lo cual se reflejó en hasta 1,5 grados menos de temperatura a 10 centímetros de profundidad en el suelo. Y eso claramente afectó entonces los crecimientos a salidas de invierno. Tuvimos una tasa de crecimiento de pradera un poco más baja en septiembre y octubre, lo que generó entonces que haya un excedente algo menor para conservar, porque claramente ese fue el punto. Ahora en verano, yo te diría, si uno analiza fríamente las cifras de lluvias, estuvieron bastante cercanas a lo que son los promedios históricos. Lo que sí pasa que ha cambiado son los picos de temperatura. Los picos de temperatura han ido aumentando y eso hace aumentar la evapotranspiración a nivel de suelo y provocar un déficit hídrico mayor. Y eso también en los predios de secano, ¿cierto?, está provocando un déficit mayor de forraje. O sea, tenemos, Fernando, entonces dos flash muy importantes. El más importante, sin duda, el flash de primavera, y luego también hay un flash, o había, no sé qué pasó, qué ha pasado este año, fue justamente con las temperaturas y dada la salida de ese verano muy caluroso, un flash en otoño. ¿Esos son los principales flashes de crecimiento de la pradera? Sí, yo te diría el otoño fue bueno este año. Partimos con lluvias bastante tempranas en marzo y hasta ahora, que estamos ya prácticamente a mediados de abril, ¿cierto?, tenemos temperaturas muy buenas y con suficiente humedad, lo que está haciendo compensar en cierta medida este déficit que hablamos que se produjo en primavera. Estamos teniendo un otoño más favorable. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay más pastoreo directo en verde y menos uso de forraje conservado en esta época. Y eso hace, en parte, suplir este déficit que se generó en primavera. Fernando, quería volver a lo que tú algo insinuaste. Dado este cambio climático, estas de alguna manera, cuando nuevas condiciones climáticas que estamos viviendo en la zona sur, ¿ha habido una suficiente evolución en términos de variedades de las praderas que conocíamos, especies nuevas que se están incorporando, cultivos, fondos acompañantes de las praderas para hacerse cargo de esta nueva realidad? Sí, en eso hay bastante nuevos aportes, nuevas especies, especies claramente más tolerantes, ¿cierto?, a la falta de agua, y dentro de ello, bueno, algunas mezclas de gramíneas, básicamente cruzas entre festuca y bayica, que la festuca le imprime mayor tolerancia a la falta de agua, ¿cierto? Y lo otro son cultivos suplementarios que, bueno, no son nuevos, pero hoy día está prácticamente un boom, que es el tema de la chicoria. La chicoria ha sido un aporte muy interesante. Muy interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. Yo diría que si tenemos tasa de crecimiento de chicoria en condiciones de riego y en condiciones de secano. O sea, el tema del secano para la mayoría de los productores, más del 80% no tiene riego. Entonces la chicoria lo que hace es aportarte alrededor de 30 kilos, 40 kilos de materia seca por hectárea día, comparado con una pradera que en condiciones de sequía crece casi cero. Entonces claramente pasa a ser, si bien no te soluciona 100% el problema, pero es un muy buen acompañante al resto de la dieta. Perfecto. Así que
Así que ha habido entonces una evolución, se ha hecho cargo entonces la academia, los investigadores a través de mejoras genéticas y también a través de tecnología, Fernando. Entonces, por ejemplo, el tema del riego que se ha ido incorporando crecientemente en la zona sur. Así es, el tema del riego, yo te diría que hoy día se calcula más o menos que un 15% de las praderas de productores comerciales, digamos, productores más grandes, están bajo riego. Y ahí tú tienes prácticamente el doble o el triple de la tasa de crecimiento respecto al secano. Entonces, realmente es un tremendo aporte el riego. Y en la chicoria, lo que te iba a decir, que tocamos el tema recién, o sea, yo te di tasas de crecimiento en secano de 30 a 40. Ajá. Y en bajo riego, este mismo cultivo bajo riego, ¿cierto? Un riego bastante controlado, no es un riego tan abundante. Las tasas son de 140, 150 kilos de materia seca por hectárea día. Wow. Entonces tú tienes realmente ahí, si tienes poca capacidad de riego, poca disponibilidad de agua, claramente lo que hay que regar en esa época es la chicoria, por la respuesta que vas a tener en producción de materia seca es muy, muy grande. Perfecto, perfecto. Fernando, y para terminar, también hay un concepto interesante, fondo, que es el sistema de pastoreo, es decir, de cómo ir ingresando los animales, dando un pastoreo a fondo ni tanto ni tampoco, digamos, controlados vía cerco eléctrico, fondo, justamente eso también va en beneficio del desarrollo y de la protección de la pradera, ¿no? Sin duda, Juan Pablo, o sea, ese es un punto también muy relevante, el respetar los ciclos de crecimiento de las praderas. O sea, si tú tienes condiciones más malas, que la tasa de crecimiento es más baja, la generación de hojas se demora más días, tienes que ir alargando los ciclos de rotación. Claro. O sea, hablemos en primavera, puedes tener rotaciones de entre 16, 18, 20 días, pero en verano, si las condiciones son adversas, vas a tener que alargar esa rotación al doble o más. Entonces, suplir con estos cultivos suplementarios ese déficit que te va dejando la pradera y o también forrajes conservados. Perfecto. Y quizá otro punto que no es tan malo de este año que habría que destacar es los rendimientos que en general tuvieron los productores que siembran maíz para ensilaje. Yo diría que este fue un año favorable para el maíz, para ensilaje, las temperaturas le hacen bien, es una planta subtropical que está dando rendimientos muy interesantes en la zona sur. No hubieron heladas de verano que a veces ocurren en algunas zonas, heladas en enero, ¿cierto?, que perjudican tremendamente al maíz. En este año no hubo, es decir, se llegó a término con un maíz de muy buena calidad y con buenos rendimientos. Entonces eso también es algo positivo. Buena, sí. Buena cosa, Fernando. Entonces, se ha ido caminando y evolucionando justamente y haciéndose cargo de las nuevas realidades para la ganadería nacional, tanto producción de leche como producción de carne en nuestra querida zona sur. Don Fernando Klein, ingeniero agrónomo, doctor en nutrición animal, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo de este tan importante tema, especialmente para la zona sur de nuestro país. Gracias, Fernando. Bueno, Juan Pablo, encantado y gracias por la invitación y poder conversar estos temas tan relevantes para nosotros. Encantado, que estés muy bien, cuídate. Gracias. Muy bien, amigos, vamos a abrir una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en TV Más. Bien, ya estamos de vuelta. Recordarán que la semana pasada hablamos del nogal y la peste negra, una enfermedad que los puede afectar. Esta semana vamos a tocar otro fruto seco y me refiero a la almendra, que es un producto, un árbol noble se denomina. Bueno, vamos a tomar contacto con don Rodrigo Rivadeneira, asesor de almendros de Tree Nuts y director de Planet Nuts. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Juan Pablo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos, la producción de almendra de Chile, que es chiquitita en el concierto internacional, ¿es competitiva a nivel internacional nuestra producción de almendra? Sí, somos muy pequeños en el mundo, pero intentamos ser competitivos. Nosotros representamos menos del 1% de la oferta mundial
Estamos en un hemisferio sur, donde nuestros clientes principales es Sudamérica, y manejamos la productividad y manejando los costos sí somos competitivos. Perfecto. ¿Y por qué no crecemos más, Rodrigo? El almendro es un árbol muy exigente, por ejemplo, en temperaturas, riesgos de helada, tiene zonas muy acotadas de producción. ¿Eso impide de alguna manera el crecimiento del cultivo? Mira, es exigente en clima. Necesitamos buenos climas libres de heladas desde floración en adelante, que eso es agosto, un cultivo que florece más temprano que otros. Ahora, ¿por qué no se planta más? Porque Chile es un gran productor de alimentos de calidad y este cultivo viene a competir hoy día con la cereza, que es el boom, compite en climas por los paltos, los cítricos. ¿Ya? Entonces estamos metidos en ese nicho. Y por eso no se expande más. Ahora hay mucha gente y productores que tienen sus cultivos y también tienen almendro, porque les permite tener una carga más liviana en cuanto a necesidad de mano de obra, claro, ya que lo pueden llevar a un cultivo 100% mecanizado. Perfecto. Rodrigo, pero entiendo además que ha habido en los últimos años una introducción de nuevas variedades dentro de los almendros, variedades españolas, variedades de otros orígenes, que entiendo que son menos exigentes en clima y han permitido entrar en otras zonas geográficas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la experiencia sobre ello? Sí, mira, las nuevas variedades españolas y algunas francesas, la verdad que se están probando. Ya se están probando, se está ampliando la zona. La zona se ha ido más al sur, hay mejores condiciones más hacia el sur de lo que hoy día se cultiva el almendro, que es básicamente la quinta metropolitana y sexta. Se ha expandido a la séptima, incluso hay ensayos hasta Osorno. Mira. La zona también se ha ido expandiendo hacia la costa, sexta, séptima costa, con ensayos, pero yo diría que todo esto falta tiempo. Quisiéramos tener respuestas más inmediatas en la zona de cultivo de almendro. En España lo hacen, tienen zonas con muy buenos suelos y clima, hasta zonas muy limitantes, y producen y son competitivos con la almendra. Ahora, ¿qué pasa con nuestro producto, Rodrigo? Tenemos esta orientación de la exportación. La almendra chilena, así como ocurre con la nuez chilena, que es una evidencia que a nivel internacional es muy cotizada por su color, por su sabor, por su forma. ¿La almendra chilena es un producto de muy buena calidad? ¿Llega a altos niveles? Sí, tiene una calidad, yo diría, mejor que la americana, que es la que abastece principalmente el mundo. ¿Ya? Es una almendra que también tenemos una contraestación, pero incidimos muy poco el mercado. También tiene una mejor calidad porque tenemos un clima comparado con California, España, Australia, que es un verano incluso más intenso que el nuestro. Entonces nuestra fruta también tiene una condición, por un lado, contrastación, y también nosotros llamamos que es una almendra más palatable, quizás no es tan seca o tan dura. Y eso a veces el mercado también lo diferencia. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en términos de rentabilidad? Dijiste, fondo, que de alguna manera compiten con ciertas estrellas, los cerezos, los paltos. ¿Qué pasa con la rentabilidad del cultivo? ¿Qué está pasando con el mercado internacional? ¿Hay una creciente demanda por almendras? ¿Los precios son interesantes? ¿Le genera una buena rentabilidad al agricultor? Yo diría que es un muy buen cultivo como alternativa a esto otro, ya sea porque es mecanizado, entonces ahí se separa de los otros cultivos, fruta fresca, no es perecible, puede abastecer todo el año. Ahora, estamos pasando por un periodo, por toda la contingencia mundial, entre costos que se elevaron, los precios de los transportes, guerra, que yo diría que estamos en un precio piso, que sigue teniendo una rentabilidad, no la que quisiéramos, pero haciendo las cosas bien y teniendo buenas productividades, que sí las tenemos, somos perfectamente competitivos con el resto del mundo. Y hay un rango muy grande, Rodrigo, en términos productivos, a lo mejor de producciones, fondos que son estables, menores, a realmente potenciales muy grandes en términos de producción. Sí, tenemos diferencias bastante grandes. Por ejemplo, Chile, como industria, el promedio nacional son de 1.500 kilos por hectárea de pepa. Mira. California, su industria son 2.200. Entonces, nos llevan una ventaja. Ahora, los productores chilenos con buen manejo sacan 2.500 a 3.000 kilos sin mayores problemas, pero haciéndolo muy bien. Entonces,
con buen manejo somos competitivos. Yo creo que ahí el agricultor chileno también es bien mateo cuando se pone las pilas para hacer las cosas. No solamente este cultivo, en todos los cultivos yo veo que lo hacen bien. Mírate esas máquinas, Rodrigo, que increíble. Ha habido también una evolución en términos de los sistemas de conducción, de llevarlo incluso a una mecanización como la que estamos observando ahí en cámara. Sí, hay distintas cosas. Eso es un poco más lo que se maneja en España, que es un cultivo ahí un súper intensivo que cosechan con estas máquinas cabalgantes, que aquí en Chile también se está haciendo algo, hay algunas plantaciones. Ajá. Lo más tradicional son densidades media, baja, con sistema de cosecha americana que es del suelo. Están todos los sistemas y siempre van buscando nuevas alternativas y nuevas tecnologías. Perfecto. Esa es la gracia del cultivo. Interesante. Por último, Rodrigo, cultivo noble. ¿Por qué este concepto de cultivo noble se le da al almendro? Yo le digo cultivo noble porque, mira, en el tiempo los precios, si no es para hacerse ricos la noche a la mañana con estos boom de cosas que aparecen, yo diría que a no ser que tengas una catástrofe puntual de un helado, no se ha perdido plata. Es un producto, es un superalimento, nutricionalmente superalimento, al nivel de las nueces y todos los frutos secos. Es un producto no perecible que puede abastecer el mercado, ya sea en exportación, el mercado interno todo el año, y por eso yo le digo que es un cultivo noble. Resiste de repente sequía, lo que pasa que no hay que maltratarlo para tener buenas producciones. Así que hay que cuidarlo también y hay que regalonearlo como cualquier cultivo. Está bien, muy bien, Rodrigo. Don Rodrigo Rivadeneira, asesor de almendro de Trinats y director de Planet Nuts. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo de un cultivo tan interesante y tan noble como es el almendro, sin duda alguna. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. No, gracias a usted, Juan Pablo, y a la Agenda Agrícola, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Encantado, que esté muy bien. Que estén bien. Bien, amigos, recordarán la semana pasada INDAP nos trajo un caso extraordinario con la señora Rosa, una apicultora que se levantaba de un drama sin duda que ha vivido por el producto de los incendios. Y esta semana tenemos otro testimonio realmente impactante y me refiero a doña Marlene Lagos, que con mucha pasión y energía plantó paltos, nogales y cítricos ahí en la comuna de Tomé, y la verdad que los incendios la afectó en torno al 70-80% de su plantación, incluso su casa. También casi se vio afectada y su bodega, pero se está poniendo adelante y además ayudando a otros. Mire. Estábamos con mi marido y mi hija y el incendio se veía lejos, la verdad. Y bueno, de unas horas, un par de horas ya llegó súper cerca y avanzó y venía quemando casas desde el sur hacia acá. Así que fue una pesadilla, la verdad que. Lo primero que hicimos fue llamar a unos tíos que tenemos en Tomé e ir a dejar a nuestra hija, que fue la preocupación del momento porque el humo era muy tóxico. Entonces fue como lo primero es llamar y que ellos la vinieron a buscar acá y se la llevaron. Así que, y después lo único que hacíamos es con la poca agua que quedaba era mojar lo que se podía, pero bueno, yo ese día sábado el fuego ya venía súper cerca, así que me fui con mis dos perros y quedó mi marido acá cuidando la casa. Así que bueno, la casa estaba rodeada en llamas, ya no había nada que hacer. La verdad que las esperanzas, dicen que el último que se pierde, pero en este caso era fuego por todos lados y ya mi marido me contaba, porque yo no estaba, que él ya había entregado su casa a Dios, que él hiciera lo que fuera. Y ahí en un momento llegan 2 carros de bomberos y mojan la casa y la salvan, pero un minuto más de eso no pasaba, que se quemara todo. Porque bueno, lo que perdimos fueron los huertos, los cercos, todo lo que es el sistema de agua para la casa. Pero la casa quedó, gracias a Dios, a los vecinos también y a los bomberos, parada. Del año 2020, que una chispita por ahí me dijo que igual siempre me ha gustado la naturaleza y los árboles, así que empecé a vender arbolitos, ya primero. Arbolitos, plantas, todo lo que es frutal. Y luego de eso dijimos, ¿por qué no tener nuestro huerto? Así que plantamos paltos, limoneros, nogales, todo lo que es cítricos y
tenemos nuestro huerto de 2 años y poco más de tiempo plantado acá. Lo que se vio afectado en un 70% más o menos de arbolitos de pérdida total. Por ser mi hermana, una tía, una prima, ellos perdieron todo y hasta mascotas. Porque el fuego fue tan violento y tan rápido que usted lo veía, no sé, muy lejos y un par de menos de horas ya lo veía encima de su casa o no sé, una acá. O sea, la gente que no lo vive nunca lo va a entender por más que quieran ponerse el zapato, pero de verdad, todo lo que uno, por más humilde que sea que tenga, es un esfuerzo. Así que como que nos dedicamos a parar el cerco por el tema de los perritos y más allá no hemos hecho nada. Así que estamos ahí esperando a ver qué podemos hacer con el tema de los árboles, que igual nos preocupa porque estaban muy bellos, la verdad, estaban lindos. Doña Marlene Lago, realmente un tremendo ejemplo de fortaleza, de seguir adelante, muy bien ProINDAP, esa ayuda, y ojalá esto no vuelva a ocurrir. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en TV+. Ya estamos de vuelta. Tendencia de Mercado 2 de nuestro amigo Enrique Veloso en el mercado mayorista Lo Mayor. Vamos con él rápidamente. Juan Pablo Mata, amigo Agenda Agrícola. Juan Pablo, especialmente, te lo perdiste de nuevo. Tremendo evento que estamos desarrollando aquí en el mercado Lo Valledor. El Día de la Cocina Chilena. Y qué tema más importante que nos convoca hoy día, que es el tema de las variedades de papa. Fíjate por acá, vamos a pasar a revisar un poco esta muestra que nos tiene en línea de las variedades de papa que se producen en Chile, de norte a sur. Todas las variedades. Ahí estamos viendo la papa yagana, muy rica por lo menos, y obviamente tú puedes ver para qué son la preparación más adecuada, y abajo de la misma papa está el plato que le acompaña, en este caso la degustación, preparado por la Asociación de Chefs Le Toc Blanche, que nos está acompañando en esta jornada, que por lo demás está lleno de estudiantes de gastronomía, y que aquí me acompaña una persona, un invitado muy especial. Voy a dejar que se presente solo, de verdad, porque tiene un cargo bastante importante. Nombre y cargo, señor, por favor. Manuel Muñoz, investigador del programa de mejoramiento genético de INIA. ¿Qué te parece? Este señor es el responsable de toda la variedad de papas que estamos viendo acá. Oiga, cuéntenos un poco novedades que está trayendo INIA sobre las papas que estamos viendo acá, en este día en particular, esta conmemoración que estamos viviendo. Sí, aquí lo que tenemos es una muestra de diversidad de papas. Hay distintas papas que ha desarrollado INIA que son de alto rendimiento, que están hechas para producir mucha papa, para adecuarse a los sistemas productivos y también para que sean apropiadas para distintas preparaciones. Aquí vemos distintas preparaciones de papa, tanto tradicionales como cosas más novedosas como postres, hechas con cada una de las variedades que están ahí. Como dije, hay variedades que desarrolló en línea, pero también hay variedades chilotas ancestrales, que son variedades que han estado en Chile desde tiempos ancestrales y que representan también una fuente de diversidad para la dieta, para la nutrición, para la gastronomía. Así vemos, o sea, podemos ver también que la papa es una pieza importantísima y fundamental en la gastronomía chilena, como podemos ver acá la preparación que estamos viendo, ¿no es así? Sí, es fundamental en la alimentación como fuente de energía y también en la gastronomía. Se estima que el chileno consume al año 40 kilos de papa. Un chileno promedio, es el consumo. Wow. Promedio, 40 kilos de papa. Esa es una muy buena estadística en todo caso. Mira, Juan Pablo, ahí para que lo notes también ahí en tu libreta de conocimiento, ya que te estamos enseñando aquí que conozcas la papa. Aquí tenemos la papa. En el mercado de Lo Valledor está la papa. Pero lo último, por terminar, ¿cuál es la papa más vendida por lo general y más utilizada en la cocina chilena? De las que están aquí, la variedad Patagonia Inia es una de las más vendidas, tiene cerca del 30% del mercado en Chile, en los mercados mayoristas. Por ejemplo, el último reporte de ODEPA fue la más vendida en la Feria Modelo de Temuco en el mes de abril y la más vendida en el mes de marzo en la Feria Lagunitas de Puerto Montt. Perfecto. Bueno, te lo agradezco, Manuel, por tu tiempo, muchas gracias. Vamos a terminar y cerrar este móvil, obviamente mostrando también algunas de estas preparaciones que tenemos acá. Mira, acá tenemos postre 3 leches con bizcocho de papa y crema de chañar. O sea, para que te cuento, te lo perdieron. Juan Pablo, te lo perdiste. Una vez más, te lo perdiste. Lo siento mucho. Me dedicaré a comer ahora.
Un ajiaco, por favor. A esta hora me está matando ya. Juan Pablo, se acabó el móvil, no tengo nada más que decir. Hasta luego. Chao, chao. Me despido desde acá. Mercado Los Valledor, Día de la Cocina Chilena. Adiós. Chao, chao. Phaseolus vulgaris. No estaba aprendiendo nada, Enrique Veloso, ¿eh? Mira, por lo menos esta vez no comiste, no te dieron. Yo creo que la gana que tenías de comer, de pinchar ahí esas cazuelas, esas papitas que estaban ahí, no me cabe duda, pero no te dieron por irresponsable. La verdad que la cantidad de deudas que tienes son brutales y tú no te haces cargo. Y te voy a decir que una papa asada en un horno barro, chiquillos, y con mantequilla, no, extraordinario. Vamos a ver si es que alguna vez este caballero sea digna hacerse cargo de sus realidades y de sus deudas. Bueno, ese es Enrique Veloso. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. CMPC, creando valor natural. Y SNA, el futuro se cultiva. Muy bien, muchas gracias amigos por estar ahí cada semana junto a nosotros en Agenda Agrícola, sábado, domingo, 7 de la mañana y 12 del día. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, cuídense. Gracias.